10 milagros inspiradores y transformadores revelados en Israel, que cumplen el plan divino. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, el pueblo de Israel se hallaba sumido en la más profunda angustia y desesperación. Bajo el yugo opresor del faraón Ramsés II, los hebreos clamaban a Dios, cuyas promesas parecían tan distantes como las estrellas en el cielo. La vida de esclavitud, marcada por el dolor y el sudor, había dejado una huella imborrable en el corazón de quienes descendían de Abraham. Sin embargo, un elegido por Dios había sido preparado en este entorno sombrío para cumplir un papel crucial en la historia de la redención. Moisés, un hebreo criado en la opulencia del palacio del faraón, siempre cargó con la dualidad de su existencia. A pesar de los lujos que lo rodeaban, su alma anhelaba la libertad de su pueblo. Su corazón, aún no del todo consumido por la comodidad del poder, latía con el clamor de los oprimidos. Era un hombre dividido, enfrentándose al tumulto de su identidad en un mundo que lo había acogido, pero que jamás podría ser su hogar. Un día, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro en el monte Horeb, se encontró con un espectáculo que cambiaría su vida para siempre: una zarza ardiente que no se consumía. Moisés, atraído por el misterio del fuego, se acercó, y fue en ese instante cuando la voz de Yahvé resonó en su interior: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto». Las palabras eran poderosas, llenas de un propósito divino que desbordó su humanidad. Temor y convicción se entrelazaron en su ser. ¿Cómo podía un hombre de su pasado, marcado por la violencia, asumir tal responsabilidad? Sin embargo, el llamado de Dios fue inquebrantable, y pese a sus dudas, Moisés regresó a Egipto. Confrontar al faraón fue un reto titánico. «Deja ir a mi pueblo», demandó, solo para ser recibido con burla y resistencia. Pero Dios respaldó a su siervo enviando plagas como señales poderosas: el agua convertida en sangre, las langostas devoradoras, la oscuridad que cubrió la tierra. Cada plaga era un recordatorio del poder soberano de Dios y un grito de esperanza para su pueblo cautivo. Finalmente, en el clamor nocturno de los hebreos, la culminación de su liberación se dio en las aguas del Mar Rojo. Un instante de terror, donde el ejército egipcio se acercaba y las aguas parecían cerrarse sobre ellos. Pero al alzar su vara, Moisés vio cómo el mar se dividía, creando un camino en medio de las aguas, y un asombro total inundó el corazón del pueblo. Gran fe y desesperación se transformaron en alegría y alivio mientras cruzaban, comprendiendo que seguían al Dios que había escuchado su clamor. Aun cuando la travesía hacia la tierra prometida apenas comenzaba y las quejas resonaban en el desierto, Moisés confiaba en la fidelidad de Dios. El maná del cielo y el agua de la roca alimentaban al pueblo, reafirmando el pacto entre el Creador y su gente. Cada milagro susurraba la verdad de que en su travesía, impregnada de dificultades, Dios estaba presente, guiándolos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras el pueblo avanzaba, la incertidumbre flotaba sobre ellos. ¿De verdad Dios estaría con ellos en cada paso? La transformación de su identidad apenas comenzaba, y la travesía estaba llena de desafíos. Moisés, elegido de Dios, había guiado a un pueblo en busca de libertad, y la historia aún tenía mucho que revelar sobre el plan divino que se desvelaba en medio de su caminar.
Mientras la travesía del pueblo hebreo continuaba a través del desierto vasto y desolado, el polvo se levantaba en nubes a su paso y el sol ardía en el cielo, desafiando su resistencia. Las quejas comenzaron a levantarse una vez más y el eco de la insatisfacción resonaba. ¿Por qué nos has traído a este desierto para morir? ¡Oh, que hubiésemos quedado en Egipto!, clamaban entre sí, recordando la cebada y el pescado que una vez tuvieron, aunque olvidaban el yugo que los oprimía. En medio de este clamor, Moisés se elevó, su rostro iluminado por la luz del cielo. Ante la adversidad que enfrentaban, la palabra de Dios fue su refugio. No temáis, les decía, porque el Señor peleará por vosotros. Moisés veía más allá de la desconfianza del pueblo. Su corazón estaba firme, sabiendo que cada dificultad y cada prueba eran parte del plan divino, una enseñanza en su transición hacia la fe y la dependencia total en Yahvé. Una noche, mientras la luna iluminaba el campamento, Moisés subió al monte Sinaí, atraído por la convocatoria divina. Allá en la cima, en la oscuridad intensa, oyó la voz de Dios resonar como truenos. «Estoy estableciendo un pacto con este pueblo», dijo el Altísimo. «Ellos serán mi tesoro, y yo seré su Dios. Bajo las normas de este pacto, vivirán como mi pueblo elegido». Cuando Moisés descendió, traía consigo las tablas de la ley, escritas con el dedo de Dios. Las instrucciones que recibió eran un faro de luz en medio de la oscuridad. Ella les enseñaría a vivir en unidad, reflejando el carácter de su Creador. Sin embargo, en el campamento se había levantado un grave descuido. El pueblo, en su desesperación y miedo, había forjado un ídolo de oro. La adoración al becerro había encendido la ira de Dios. Como un fuego que devora el monte, su justicia amenazó con consumirles. Moisés, viendo la traición de su pueblo, se interpuso con fervor. Clamando al cielo, suplicó por la misericordia del Señor, recordando las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué dirá el mundo si destruyes a tu pueblo? Por tu gran nombre, perdónalos, imploró el siervo de Dios. Así, en su intercesión, Moisés nos enseñó que la verdadera mediación tiene un alto costo, pero refleja el corazón compasivo de Dios. El Señor, a través de la súplica de Moisés, mostró su misericordia al perdonar a Israel, pero no sin antes establecer el camino hacia la redención. Como señal de su pacto renovado, Moisés volvió a ascender al monte, esta vez cargando nuevas tablas, reafirmando la relación entre Dios y su pueblo. Mientras veía la gloria del Señor pasar, el rostro de Moisés brilló con una luz celestial, indicando que la presencia de Dios había estado con él. Con cada milagro y prueba, los hebreos fueron llevados a un conocimiento más profundo de su Dios. Las aguas estaban amargas, pero el Señor les proporcionó agua dulce. La maná caía del cielo, y cada mañana era un recordatorio de su provisión diaria. Aún en el desierto, donde parecía que todo estaba perdido, Dios se manifestaba. ¿Quién podía dudar de su poder soberano? Y así la travesía continuaba, pedazos de libertad y dependencia siendo entrelazados en el corazón de un pueblo. Sin embargo, la pregunta persistía en sus almas: ¿cómo se cumplirían las promesas? Las tribus se encontraban en un sendero de transformaciones, aún incapaces de vislumbrar la grandeza de lo que estaba por venir. Mientras avanzaban, los ojos del pueblo miraban hacia adelante, expectantes, sin saber que allí, en la tierra prometida, Dios estaba preparando un futuro no solo para ellos, sino para toda la humanidad. La historia de la redención estaba comenzando, y sus vidas estaban en el centro del plan eterno de Dios. ¿Acaso no había más revelaciones que aguardaban? ¿No había un propósito aún mayor que se extendía más allá de sus propias vidas y luchas? Las promesas estaban trazadas en el corazón de Dios, esperando ser cumplidas, al tiempo que el camino se desdoblaba ante ellos, lleno de desafíos y maravillas por venir. Mientras el pueblo de Israel continuaba su travesía, la calma que parecía reinar se vio interrumpida cuando la nube de la gloria del Señor comenzó a descender sobre el campamento.
Fue una señal, un recordatorio palpable de que Dios estaba con ellos, guiándolos incluso a través de las pruebas más duras. Sintiéndose aliviados, algunos miraban hacia el monte, donde Moisés se había retirado una vez más para buscar la voz de Dios. Su corazón se llenaba de esperanza y las ansias de los israelitas comenzaban a disiparse. Sin embargo, en medio de este sentimiento de renacer, el pueblo seguía cargando el peso de su incredulidad. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros?, murmuraban algunos. ¿Dónde está el maná cuando más lo necesitamos? El desespero emergía nuevamente, tentándolos a perder la fe y a volverse hacia sus antiguos ídolos. En ese momento crucial, el Señor habló a Moisés. Era un mensaje de promesa y advertencia, conjurando el recuerdo de las maravillas pasadas y lo que aún estaba por venir. «Ve y di a los hijos de Israel que yo soy el que los libera», ordenó el Señor. «Los conduciré a una tierra que mana leche y miel. Haré que las aguas de los ríos se desborden, les mostraré milagros que aumentarán su fe». Con esto, el corazón de Moisés se encendió y comprendió que su misión aún no había terminado. Bajando del monte, con el brillo celestial aún resplandeciendo en su rostro, Moisés reunió al pueblo. Con la autoridad que le confería el Altísimo, declaró: «El Señor ha escuchado vuestro lamento y vendrá en tu ayuda. Preparaos, porque veréis la salvación de nuestro Dios». La expectativa se palpó en el aire. Aquellos que habían dudado se sintieron impulsados por una chispa de fe renovada y esperaron ansiosos los singulares actos de Dios. Y así, en ese periodo de espera, Moisés comenzó a hablar de los milagros que el Señor había prometido. Su discurso era claro y lleno de vida, pintando imágenes vívidas de las maravillas que estaban por suceder. Algunos recordaron las plagas que habían sacudido a Egipto, el paso en seco por el Mar Rojo y el maná que había alimentado a las multitudes. Al caer la noche, Dios envió una neblina densa, y al alba el pueblo despertó con un nuevo aliento de vida. Con el manto matutino cubriendo el desierto, el suelo brilló con el maná, como pequeñas escamas blancas que reflejaban la luz del sol naciente. «¡Es maná! ¡Es el pan del cielo!», gritaron los más jóvenes con asombro. Ese día marcó un renacimiento de la fe en la nación. La provisión divina se había materializado nuevamente, llevando un mensaje de esperanza y sustento. Pero el Señor no se detuvo allí. A medida que el sol ascendía, les ordenó a los israelitas no recoger más de lo que necesitaban. Así, la dependencia en el Creador se reafirmaba. Algunos desobedecían, buscando almacenar el maná para el día siguiente. En la tarde, su insistencia se convirtió en escoria, mostrando que el Señor deseaba no solo su provisión, sino también su confianza. Durante semanas, mientras el pueblo avanzaba, una cadena de milagros se desplegaba. Aguas se brotaban de la roca ante la petición de Moisés, reuniones inusuales y la llegada de codornices que llegaron por la tarde. Cada uno de estos actos era una afirmación del pacto. Sin embargo, no todo era fácil. El desierto todavía guardaba peligros y las presiones externas comenzaban a manifestarse en los corazones del pueblo. Mientras tanto, Dios comenzó a preparar no solo el corazón de Israel, sino también un camino que resonaría a través de las generaciones. Las alabanzas y el clamor crecen en el campamento. Los tiempos de prueba se convertían en momentos de gracia. ¿Cómo podrá el pueblo comprender el océano de milagros que les aguarda?, se preguntaba Moisés. Aún no podían vislumbrar la magnitud del propósito divino que se ejecutaba ante ellos. Cuando la jornada continuaba, el cielo se llenaba de rumores de lo que estaba por revelarse, un futuro brillando donde el pueblo de Israel sería luz para el mundo. ¿Acaso no había aún más por descubrir? En cada paso, la verdad de Dios se entrelazaba con sus pasos, convirtiendo su camino tortuoso en el camino glorioso hacia el cumplimiento de su promesa eterna. El eco resonante de un pacto se preparaba para convertirse en el canto de la redención que cambiaría la historia de la humanidad.
La espera del pueblo no sería en vano. El futuro se acercaba como una trompeta de esperanza. Los días pasaron y el desierto se convirtió en un aula de aprendizaje para el pueblo de Israel. Moisés, guiado por la nube divina, se dedicó a enseñar a los israelitas la nueva forma de vida que Dios les revelaba. Su voz resonaba en el campamento, proclamando las enseñanzas que el Altísimo le había confiado, mientras los corazones aún luchaban con sombras de desconfianza. Cuando veáis la gloria del Señor y su poder en acción, decía Moisés, recordaréis lo que el Señor ha hecho. Cada maná que recogéis es un acto de amor. Cada gota de agua brotante es un recordatorio de su promesa. No solo somos liberados de la esclavitud física, sino que estamos siendo transformados en un pueblo nuevo. Sin embargo, entre los asombros de las manifestaciones providenciales surgió un grupo de rebeldes cuyos corazones se mantenían duros. ¿Hasta cuándo dependeremos de este maná?, cuestionaban entre susurros. ¿No podemos encontrar algo mejor en este desierto? Sus murmullos se extendieron como una sombra sobre la comunidad, amenazando con dividir los corazones de quienes habían comenzado a ver la luz del Señor. En respuesta, el Señor, quien escucha cada gemido y cada queja, intervino una vez más. Así, el viento sopló en el campamento, trayendo consigo una abundancia de codornices. «Comed hasta que ya no podáis más», ordenó el Señor. «Pero recordad, lo que os he dado debe ser recibido con gratitud». Las codornices llegaron, cubriendo la tierra como un manto, y el pueblo se llenó de una alegría efímera. Sin embargo, en su deseo por saciar la avidez del paladar, olvidaron el corazón de la provisión. Sin esperar las instrucciones de Moisés, algunos comenzaron a acumular las aves, ignorando la advertencia divina. Cuando el pueblo se dio cuenta de su error, y Dios, en su justicia, envió pestilencia sobre aquellos que no habían obedecido. Moisés congregó al pueblo, y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la invitación de Dios contraída por la desobediencia. «No conspiréis contra el plan perfecto de nuestro Dios», exhortó. «Él quiere libertar nuestras almas, no solo nuestras bocas». A medida que días se convertían en semanas, los milagros de Dios continuaban revelándose ante ellos. La misma nube que los guiaba de día se convertía en fuego en la noche, iluminando su camino en la oscuridad. «Cada estrella en el cielo», decía Moisés, «es un testimonio de su gloria eterna. Cada brisa suave es su espíritu, guiando y enseñando». Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Moisés ascendió nuevamente al monte, buscando la instrucción del Altísimo. En su soledad, se sintió abrumado por la inmensidad del llamado de Dios. «¿Por qué has de investir a este pueblo con tan grande responsabilidad?», clamaba, «cuando ellos aún titubean». Al final de su clamor, el Señor le reveló un milagro sin par. «Tú guiarás a este pueblo hacia la tierra que les prometí, y allí les mostraré su verdadera identidad como un pueblo de sacerdotes y nación santa. Escucha, Moisés, es en ti y en ellos que se cumplirá mi pacto». Cuando Moisés descendió, su rostro resplandecía, y con un nuevo fervor le comunicó al pueblo la verdad que había recibido. Dios no solo quiere liberarnos, sino que también nos quiere transformar, nos está preparando para ser luz en la tierra. «¿No hay más en este propósito sagrado?», murmuraron algunos, con la inquietud de lo desconocido. El tiempo de guerra y paz, el bien y el mal, se entrelazaban como un tapiz divino, y en cada jornada el futuro glorioso de Israel emergía. La promesa de la tierra prometida se sentía cercana, y a través de cada prueba se hinchaba la revelación que el pueblo no había podido aún concebir. Así, como un eco en las llanuras del desierto, resonó esta verdad en los corazones del pueblo. El camino hacia la promesa no termina en nuestro sufrimiento, sino en nuestra transformación. Las dudas comenzaron a disolverse, dejando espacio para el nuevo amanecer. ¿Acaso el pueblo estaba a punto de descubrir su propósito divino, a la vez que anhelaban la tierra prometida?
Las respuestas flotaban en el aire, precipitándose como la lluvia del cielo, mientras el plan soberano de Dios empezaba a mostrarse en su plenitud. Pero un nuevo desafío se cernía sobre el campamento, y la sombra de la desconfianza comenzaba a tomar forma nuevamente. Al llegar el día de reposo, un silencio reverente llenó el aire, y los israelitas se congregaron alrededor de Moisés, ansiosos por escuchar las palabras del Señor. En sus corazones una inquietud crecía, y las historias de la esclavitud empezaron a susurrarles como ecos de un pasado oscuro que aún los ataba. Moisés, sintiendo la tensión, levantó su voz llena de gracia, recordando a los 25,000 que habían caído por su desobediencia. Hermanos, recordemos cómo el Señor nos ha sostenido hasta aquí. No debemos permitir que el miedo nos desvíe. Dios no nos ha traído hasta el desierto para dejarnos perecer, sino para llevarnos a la tierra que fluye leche y miel. Mientras su discurso resonaba en los corazones, la nube del Señor se hizo más densa, y una luz brillante comenzó a filtrarse de su interior. Un sonido como de trompeta llenó el aire, y todos se quedaron en asombro mirando hacia lo alto, donde la gloria de Dios iluminaba el campamento. Moisés entonces se sintió empoderado por la presencia del Altísimo. «Hoy el Señor mostrará su fuerza ante vosotros», proclamó Moisés. «Mirad y sed testigos de lo que Él puede hacer». Se levantó un viento poderoso, trayendo consigo una lluvia de maná fresca. «Esta es la provisión del Señor», dijo Moisés, «no la toméis con avaricia, sino con gratitud». Sin embargo, a medida que el pueblo recogía, el temor y la avidez emergían nuevamente. «¿Y si mañana no hay más?», murmuraban algunos, mientras otros se aferraban a sus reservas con miradas llenas de duda. El Señor, conocedor de sus corazones, intervino una vez más. «Cada día, cada mañana, yo proveeré su alimento. Confíen en mí». La promesa divina vibraba en el aire, y en el eco de la declaración se sintieron renovados por un momento. No obstante, no todos estaban en el mismo estado de ánimo. Un grupo de ancianos se reunió a la sombra de una tienda, compartiendo sus sinsabores sobre Moisés y su liderazgo. «¿Por qué debamos seguir a un hombre que nos guió a un desierto sin esperanza? Deseamos regresar a Egipto», cuestionaron, con expresiones sombrías. Mientras tanto, Moisés, atrapado en un diálogo profundo con Dios en el monte, recibió nuevas instrucciones. «Construirás un tabernáculo en mi honor, allí manifestaré mi gloria en medio del pueblo», le dijo el Señor. La visión era grande y asombrosa, una morada donde la presencia divina habitaría, convirtiendo a Israel en una nación de adoradores. Al bajar del monte y contarles al pueblo, el deseo de construir el tabernáculo comenzó a encender la pasión en muchos corazones. «Dejad atrás vuestros temores», exclamó Moisés. «La obra del Señor no está más allá de nosotros, sino que es nuestra llamada». Así, entre susurros de duda y promesas de grandeza, comenzaron a recolectar materiales. Cada metido de oro y plata, cada pedazo de tela y piel representaba su entrega al propósito divino. Sin embargo, en medio de la actividad, un silencio sepulcral se cernía en el corazón de algunos. En su interior luchaban con su identidad. ¿Serían realmente un pueblo que glorificara a Dios o estarían condenados a ser un eco de sus temores pasados? La respuesta parecía distante, escondida entre las rocas del desierto. Cuando la noche cayó, el cielo se iluminó con una espléndida luz. Las llamas del fuego divino danzaban, reflejando la esperanza que brillaba en el corazón del pueblo. Fue entonces que un nuevo mensaje llegó a Moisés, un desafío que recalibró su visión. No solo edificarás un tabernáculo, sino que serás parte del plan que traería liberación al mundo entero. Y así, en la expectativa del pueblo, resonó una verdad poderosa. El futuro guardaba misterios inimaginables y promesas que trascendían su entendimiento. Se abría un capítulo sagrado, un tiempo de transformación que resonaría a través de generaciones, mientras el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse de maneras asombrosas.
A la mañana siguiente, el sol surgía tímidamente en el horizonte, tiñendo de oro las arenas del desierto. Moisés, aún inundado por la gloria divina que había presenciado, convocó al pueblo junto al monte. Cada rostro reflejaba vulnerabilidad y esperanza, un entrelazado de emociones que hacían eco de la promesa de redención. Un murmullo de anticipación llenaba el aire mientras el líder se preparaba para transmitir el mensaje del Altísimo. «Escuchad, Israel», comenzó Moisés, su voz resonando con firmeza. «Hoy el Señor nos recordará su poder, y a través de milagros que realizarán ante nuestros ojos, entenderemos la grandeza de su amor y su fidelidad. Seremos testigos de su propósito eterno». Mientras hablaba, la atmósfera se fue cargando de tensión, como si el mismo aire contuviese la respiración. De pronto, una luz brillante descendió desde el cielo, envolviendo al líder en un halo divino. En ese instante, un susurro suave, como el murmullo de un río, se oyó entre ellos. «He aquí, el Señor hará maravillas entre ustedes», proclamó la voz de Dios, llenando los corazones con una reverente expectación. «Se convocarán 10 milagros que serán señales de mi poder y mi amor por este pueblo», continuó Moisés. «Cada uno de ellos no solo será un acto sobrenatural, sino un reflejo del plan soberano que tengo para ustedes». A medida que los días transcurrieron, el pueblo de Israel se reunió con fervor y propósito. La primera señal fue la transformación del agua amarga de Mara en bebida dulce, mostrando cómo la provisión de Dios puede endulzar las aflicciones del pasado. Éxodo 15:25. Las risas de los niños y el llanto de los recién convertidos a la fe comenzaron a llenar el campamento. La duda se convirtió en alabanza y la desesperación en gratitud. A continuación, el maná descendió de los cielos, superando aún las expectativas de quienes todavía se aferraban a sus viejas preocupaciones. «Cada mañana recordaréis mi fidelidad», anunció Moisés, mientras el pueblo recogía esta provisión celestial, símbolo de la dependencia diaria de la gracia divina. Éxodo 16:4. Y a medida que el día avanzaba, la nube que guiaba a la nación de Israel permanecía visible, recordándoles que no caminaban solos. Sin embargo, no todas las emociones eran de alegría. Entre los ancianos, la sombra del descontento continuaba creciendo. Un día, mientras el pueblo recolectaba maná, un grupo comenzó a murmurar: «Nuestra fe se desvanece. ¿Acaso no deseamos lo que habíamos tenido? Me arboleda la nostalgia de Egipto». A las palabras de ese grupo de duda, Moisés sintió el intenso peso de la decepción por su pueblo. Entonces, el Señor, quien sabía de las luchas internas, instó a Moisés a presentar el tercer milagro, la provisión de carne en forma de codornices. «En su hambre mostraré mi generosidad», dijo Dios, y al momento un viento trajo las aves. El pueblo, asombrado, recibió con un clamor de alegría la bendición que derramaba Dios. Números 11:31. Y así, cada milagro sucedía, no solo para satisfacer las necesidades momentáneas, sino también para recordarles quiénes eran. Un pueblo elegido, llamado a ser luz entre las naciones. Sin embargo, un eco resonante persistía en los corazones de algunos. Un susurro rebelde que se escuchaba sutilmente entre la multitud. ¿Por qué insistimos en estos milagros? La tierra prometida parece inalcanzable. Un rayo de tristeza atravesó el rostro de Moisés, quien sabía que el camino hacia el cumplimiento total requeriría más que solo maravillas, requeriría fe y obediencia. Así pues, mientras se preparaban para el siguiente milagro, Moisés se encontró en una profunda comunión con Dios, quien le reveló la esencia del plan divino. No se trata solo de los milagros, sino de la alianza, el pacto que tengo con ustedes. A través de este pueblo, el mundo conocerá mi nombre.
Y en ese momento, Moisés sintió que el verdadero desafío comenzaba. ¿Podría este pueblo levantarse de sus dudas y temores y entrar en el propósito que Dios tenía para ellos? Era un momento de verdad que determinaba no solo su futuro, sino el destino de naciones futuras. El aire se cargó nuevamente con expectación. La sombra de la desconfianza aún acechaba, pero la luz de la revelación brillaba intensamente. El pueblo debía decidir. Sin embargo, el susurro del Creador permanecía en el aire. Lo que está por venir cumplirá un propósito que cambiará el mundo para siempre. El final de la jornada se acercaba, y el pueblo, reunido en torno a Moisés, se hallaba dividido en pensamientos y emociones. Algunos llenos de fe y esperanza, mientras que otros estaban enredados en la tela de la duda que tejían sus corazones. Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad que Dios había puesto sobre sus hombros, se dirigió al Señor en oración. «Ayuda a este pueblo, oh Dios, porque sus corazones están inquietos», suplicó, sintiendo la gravedad de su misión. El rostro de Moisés se iluminó cuando la respuesta divina llegó como un viento suave que hizo temblar las hojas de las palmeras cercanas. «Moisés, mi promesa se cumplirá, mas antes será necesaria la prueba de su fidelidad. Convoca a los líderes de las tribus, que escuchen mi voz. Me he de manifestar en su presencia». Moisés, con el corazón palpitante, reunió a los príncipes de Israel bajo la sombra fresca de la nube sagrada que les guiaba. «El Señor ha hablado», proclamó con una voz que resonaba con la autoridad de lo alto. «Escucharéis lo que nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, ha de proceder». Así se hizo, y la voz de Dios retumbó, un relámpago de revelación que cayó sobre ellos. «Os haré un milagro más, el cuarto en mi propósito. Agua de la roca. Esta señal demostrará que incluso de lo seco fluirá vida. Seréis testigos de mi poder para cumplir todas las necesidades». La marea de murmullos y dudas fluyó nuevamente entre el pueblo. Algunos dijeron: «¿Cómo puede que de la roca brote agua? Aquí hay sequedad, no vida». Sin embargo, un eco de fe se levantó, recordando lo que habían visto y vivido. Si el Señor nos ha dado maná y carne, ¿por qué dudar de su provisión de agua? Guiado por el Espíritu de Dios, Moisés se acercó a la roca de Horeb con la vara que había usado en tiempos pasados, su mano temblando ligeramente por la confianza renovada. Golpeó la roca, y un sonido estruendoso retumbó, y de la roca brotó agua fresca y abundante. El pueblo gritó con júbilo y corrió hacia la fuente nueva, gritando y alabando al Señor que había provisto. Era un milagro visible al corazón de una nación. Así, el pueblo aprendió una lección invaluable. No se trataba únicamente de los milagros físicos, sino de la fe que brotaba de sus corazones al ver la mano de Dios moverse entre ellos. Sus ojos comenzaron a abrirse y a reconocer que la verdadera abundancia no solo se hallaba en la provisión material, sino en el abandono total a la soberanía del Altísimo. Pero al caer la noche, mientras el pueblo se regocijaba en la providencia de Dios, un grupo más pequeño pero más enérgico se reunió a la sombra de un arbusto. «No podemos seguir así. ¿Por qué permanecer en el desierto? La promesa sigue siendo distante y los milagros comienzan a perder su brillo», declararon, ignorando la evidencia clara que tuvieron ante sus ojos. Moisés, sintiendo una angustia nueva, se volvió hacia Dios en busca de consuelo. «Señor, ¿qué debo hacer con esta gente que, aunque son testigos de tus maravillas, todavía anhelan lo que dejé atrás?», clamó. «Este es solo el comienzo, Moisés. Cada acción que verás, cada milagro que aún realizaré, forjará el carácter de mi pueblo. Permite que el desierto sea la escuela en la que aprenderán sobre mi fidelidad. Los corazones que ahora dudan, un día serán pastores de mi rebaño», respondió el Señor. La noche avanzaba, cargada de promesas que aún estaban por cumplirse.
Mientras Moisés contemplaba el campamento que se extendía frente a él, sintió que un nuevo giro del plan de Dios se estaba acercando. En su espíritu, una advertencia surgió. No todos serán perseverantes en la fe, algunos se desvanecerán ante la prueba, pero aún así mi gracia será suficiente. Así, el viento del desierto susurró promesas de futuro, llevándolas a los corazones dispuestos y sometidos. Aquella noche, en el silencio profundo, se gestaba algo especial y misterioso. ¿Qué nuevas maravillas mostrará el Señor?, se preguntaba Moisés mientras sus ojos se cerraban en un sueño lleno de visiones. El designio del Creador se adentraba más en lo desconocido, revelando que lo que vendría cambiaría el rumbo de generaciones, a medida que la historia de su pueblo se entrelazaba con el propósito divino de salvación. Un eco resonaba. Lo que aún está por venir marcará una nueva era, un pacto más grande que este. Mantente atento, porque sobrepasa la comprensión de este pueblo. El amanecer se asomaba sobre la vasta extensión del desierto, y con él nuevas esperanzas y desafíos. Moisés, levantándose de su lecho, sintió la frescura del aire matutino acariciar su rostro. Había pasado la noche en oración, buscando dirección en la incierta jornada que aguardaba al pueblo de Israel. Una disposición reverente llenó su ser, sabiendo que cada mañana traía consigo la posibilidad de experimentar lo extraordinario de Dios. Mientras se acercaba al pueblo, vio a los israelitas afanados en sus quehaceres. Sin embargo, la atmósfera era tensa. Murmullos de descontento aún flotaban en el aire. Un pequeño grupo se congregaba en una asamblea. Su líder era un hombre llamado Coré, cuya voz resonaba con firmeza. ¿Por qué deberíamos andar por el desierto cuando la tierra de Egipto era nuestra, aunque llena de aflicción? Necesitamos un líder que nos devuelva allí, desafiaba. Moisés, al escuchar estas palabras, sintió el peso del cielo con una firmeza renovada. Coré le interrumpió con calma. El Señor nos ha traído aquí para enseñarnos su camino, y si hemos de entrar a la tierra prometida, debemos estar listos para lo que vendrá. Pero su voz se sumía en el desánimo del pueblo, y todavía se escuchaban ecos de incredulidad. En ese momento, el Señor llamó la atención de Moisés. «Ve ante el pueblo y háblales. He determinado que en medio de su desobediencia quiero mostrarles mi poder, una vez más. Reúne a los príncipes de Israel y hazlos acercarse a la tienda de reunión. Mostraré signos y maravillas que jamás podrán olvidar». Moisés intuyó la gravedad de la indicación divina. Así, avanzó entre los israelitas con su vara en mano, convocando a los líderes de cada tribu. Cuando llegaron ante la tienda de reunión, un silencio expectante se apoderó de la multitud. Moisés, decidido, se plantó frente a ellos. «El Señor de los ejércitos ha hablado», proclamó. «Hoy se manifestará ante vosotros. Preparad vuestros corazones, porque veremos su gloria». Con un resplandor que envolvió el lugar, apareció una nube brillante, sombra del Altísimo. Los corazones temerosos fueron transformados en expectación. Entonces Dios habló en la nube, y un estruendo de trueno se escuchó. «He escuchado las murmuraciones de este pueblo. Oídme. Traeré un nuevo milagro, y manifestaré mi poder en la roca otra vez. Hoy no solo daré agua, sino que haré que el maná caiga del cielo en abundancia, y así podréis ver que yo soy el Dios que provee mucho más allá de lo que pedís». Murmullos de asombro brotaron entre la multitud. «¿Cómo puede suceder esto?», preguntó alguien entre la multitud. Otros comenzaban a recordar las maravillas pasadas. Su fe, aún frágil, comenzó a encontrar su anclaje en las promesas de Dios. Cuando Moisés golpeó la roca nuevamente, un torrente de agua brotó, pero en esta ocasión comenzó a caer maná del cielo, como copos de nieve iluminados por el sol, cubriendo la tierra como un manto de esperanza.
Gritos de alegría y súplicas de alabanza ascendieron como incienso ante Dios. «Él nos cuida, Él no nos olvida», clamaron los israelitas. A medida que el pueblo se regocijaba, Moisés sintió un renovado fervor en su interior. Pero la voz del Señor le habló nuevamente, más intensamente que antes. «Moisés, recuerda que esta es una señal, una prefiguración de lo que está por venir. Vendrá un tiempo, no muy lejos del futuro, donde de un nuevo pacto brotará agua viva para todos los que crean. Mi provisión no se limita a lo temporal. Cada milagro que vean ahora les prepara para entender la grandeza de mi promesa en tiempos venideros». Con el corazón lleno de reverencia y asombro, Moisés se vio forzado a considerar lo que Dios acababa de revelar. «¿Qué más harás, Señor?», meditó, adentrándose en el misterio de la obra divina en el pueblo. El viento del desierto soplaba suavemente, traía un nuevo susurro, resplandeciendo con la promesa de una era en la que la salvación sería accesible por medio de un Salvador. «Vivan en fe, pueblo», rescató Moisés en su voz vibrante, «porque viene un día en que seréis un pueblo transformado, un reino de sacerdotes para mi gloria, y en el corazón de cada uno habitará mi espíritu. Manteneos alerta, pues lo que vendrá será inagotable en gracia y verdad». Así, el pueblo de Israel, cada vez más consciente de su historia, se sumió en una profunda reflexión. Miraban al horizonte, no solo expectantes, sino con una renovada convicción de que el amor y la fidelidad de Dios estaban más allá de lo que podían comprender. ¿Qué más les revelaría el Altísimo en el camino hacia la tierra prometida que aguardaba al final de su travesía? Un futuro oculto, repleto de la gloria de su reino eterno, y la certeza de que su historia, al fin, se entrelazaba con la eternidad. El pueblo de Israel vivía en un estado de exaltación, pero también de reflexión. Las palabras de Moisés resonaban en sus corazones, mientras la abundancia del maná y el agua fresca revitalizaban sus cuerpos y espíritus. Pero en la lejanía la sombra de la incertidumbre acechaba, y Moisés, consciente de ello, se retiró a un lugar apartado. Allí buscó la guía de su Dios, implorando comprensión sobre la promesa que había sido desvelada. Durante esa noche, el pueblo entonó himnos de agradecimiento, pero la semilla del descontento aún germinaba en los corazones de muchos. Coré y los suyos, aferrados a una esperanza distorsionada, urdían un complot para desafiar a Moisés, creyendo que ellos podrían guiar al pueblo de regreso a Egipto. «¿Cómo puede un líder llevarnos a una tierra que aún no hemos visto?», cuestionaban entre sí. El cielo se encendía con estrellas, y Moisés sentía el susurro del Altísimo. «Levántate, Moisés», resonó la voz en su interior. Mañana será la prueba culminante de la fe. Convocando a Coré y a los príncipes de Israel, haré que el pueblo vea claramente la elección entre la vida que yo ofrezco y la muerte que ellos buscan en su desobediencia. Al amanecer, el sol lanzó su luz sobre el campamento y la atmósfera se tornó tensa. Moisés, con un corazón pesado pero decidido, avanzó hacia el centro del pueblo donde se encontraban Coré y los líderes rebeldes. «Pueblo de Israel», comenzó Moisés con voz firme y clara, «el Señor ha ordenado que se presenten ante Él los líderes y estoy aquí para cumplir su mandato. Hoy, en este lugar, se sentenciará el rumbo de nuestro pueblo». Coré, con arrogancia, levantó la mirada y replicó, «¿Por qué deberíamos escuchar a quien se dice ser nuestro líder? Trasnochado por el miedo, Moisés nos ha llevado a esta desolación. Nosotros también hemos recibido la unción del Señor». La multitud murmuró en respuesta a estas palabras. En ese instante, el cielo pareció abrirse y la nube de la gloria de Dios descendió sobre la tienda de reunión.
La voz del Altísimo resonó, llenando el aire con un eco sagrado. Deteneos, he escogido a Moisés para guiar a este pueblo. Haré que hoy se manifestará de manera asombrosa la elección que he hecho. El cerebro de los israelitas se llenó de miedo y asombro. Entonces Dios ordenó a Moisés que tomara un candelero con fuego eterno y lo colocara en medio de los príncipes en rebeldía. Los que se levantan contra mi siervo serán consumidos, mientras que aquellos que creen en mi palabra vivirán. Coré, desafiante, se agachó y tomó el fuego, pero en un instante una luz cegadora se manifestó y se lo llevó, consumiéndolo por completo. El pueblo gritó aterrorizado y el suelo tembló en respuesta al juicio divino. Moisés cayó de rodillas, temeroso, pero agradecido por la revelación del plano divino. El pueblo comenzó a comprender que la fidelidad a Dios traía consigo vida, mientras que la desobediencia llevaba a la muerte. Así, un grupo se unió a Moisés, expresando su anhelo de seguir la dirección de Dios. La atmósfera comenzó a cambiar, de la incredulidad al reconocimiento de la soberanía de Dios en sus vidas. Moisés miró al pueblo con mirada compasiva y firmó en su corazón: recordad siempre los días de ensayos y de milagros, porque de cada prueba nacerá una fe fortalecida. Viviréis en la tierra prometida si mantenéis vuestras miradas puestas en el Señor. Con cada declaración que Moisés profería, el pueblo sintió que sus corazones eran renovados. La maravillosa manifestación de Dios reafirmó que su propósito era más grande que las dudas de los hombres. Entonces, en medio de la reverencia, la voz del Señor resonó nuevamente en el aire. Moisés, este no es el final, sino el comienzo de algo más grande. La semiente de un profeta surgirá de tu linaje, quien llevará el mensaje de otra salvación. Los israelitas miraron al horizonte, un nuevo amanecer surgiendo. La esperanza se encendía en sus corazones, la promesa de Dios susurraba en sus oídos, mientras el Espíritu del Altísimo los envolvía en paz. ¿Qué sería lo siguiente que el Señor descubriría a su pueblo en esta travesía hacia la tierra prometida? ¿Y quién sería el elegido que les enviaría en el tiempo futuro para completar el plan divino que se había comenzado a escribir en sus corazones? Un nuevo día se asomaba en el horizonte, y el pueblo de Israel, tras la confrontación con Coré y los rebeldes, respiraba un aire renovado. La gloria de Dios había manifestado su poder y había reafirmado la autoridad de Moisés. Sin embargo, a pesar de esa victoria, la lucha interna por la fe y la confianza en el liderazgo del siervo de Dios aún se sentía palpable entre los israelitas. Mientras el sol se alzaba, Moisés se dirigió nuevamente a la tienda de reunión, buscando una vez más la dirección del Altísimo. «Señor, tu pueblo necesita saber que tú eres su guía y protector», clamó. Sus palabras resonaban con la urgencia de su misión. El sonido de las aves y el suave soplo del viento se mezclaban con su oración, como si la creación misma anhelara escuchar la respuesta divina. El Señor le respondió con solemnidad: «Moisés, reúne al pueblo y explícales la importancia de la obediencia. En su desconfianza hay muerte, pero en su obediencia habrá vida. Al día siguiente harás un acto que sellará la elección entre la vida y la muerte». Al amanecer del día siguiente, Moisés encabezó una reunión con los líderes de las tribus y todo el pueblo. El ambiente era tenso, los murmullos persistían y la expectativa llenaba el aire. Hoy, el Señor les mostrará no solo su poder, sino también su misericordia, proclamó Moisés. Llevaré las varas de cada tribu, y el Señor elegirá a quien quiere que sea su líder. El pueblo observaba, algunos con aprensión, otros con esperanza. Moisés tomó una vara de cada príncipe de Israel y las colocó ante la presencia de Dios en la tienda de reunión. Durante la noche, la voluntad divina se manifestó de forma asombrosa.
El día siguiente, cuando el sol brilló en lo alto, Moisés se acercó ansioso a la tienda. Al abrir la puerta, su corazón se llenó de asombro. La vara de Aarón, el hermano de Moisés, había reverdecido. Brotes verdes, hojas frescas e incluso almendros florecían en la vara, testificando la elección del Señor. Números 17:8. El pueblo quedó estupefacto, una mezcla de temor y reverencia llenó sus corazones. «El Señor ha hablado», exclamó Moisés, mientras Aarón, tocando la vara que representaba la elección divina, se convirtió en el sumo sacerdote de la nación. Él es quien guiará a este pueblo hacia la tierra prometida. No obstante, a medida que se desarrollaba esta revelación, el eco de la desconfianza aún persistía. Algunos aún cuestionaban su lugar en el plan de Dios, pero Moisés, respaldado por la prueba del Señor, les recordó la importancia de tener fe y obediencia. Cada uno de ustedes ha sido llamado a ser parte de esta historia redentora, instó. No se desvíen por la incredulidad. Dios está haciendo algo grande. Las palabras de Moisés encontraron un terreno fértil en corazones dispuestos a creer. La fe comenzó a renacer, y hombres y mujeres se unieron en alabanzas al Dios que los había elegido, que había confirmado a Aarón como su sacerdocio. Con esta revelación fresca en sus corazones, la travesía de Israel siguió adelante. Sin embargo, la persecución de las dudas aún acechaba en las sombras. Mientras tanto, el Señor le habló a Moisés, preparando su corazón para un importante nuevo desplazamiento en sus vidas. Tu pueblo necesitará entender los sacrificios que se les mandan y cómo estos apuntan hacia un futuro más brillante, dijo Dios. Revelaré mis leyes y ordenanzas y enseñaré a mi pueblo a vivir en un pacto de gracia. Las instrucciones de instaurar el sistema de sacrificios y adoración se dieron entre un doquier de veneración y expectativa. Moisés entendía que cada uno de esos mandamientos no solo era una dirección para la vida diaria, sino una prefiguración del sacrificio perfecto que estaba por venir. La expectativa se incrementaba en cada israelita y sus corazones comenzaban a anhelar la conexión con el Altísimo. A través de cada milagro, el pueblo se veía acercado más a la comprensión de su propósito ministerial y espiritual. Había habido agua de la roca, el maná y la vara florecida. Todo era parte de la renovación de un pacto divino, mostrando la fidelidad de Dios sobre su pueblo. Sin embargo, Moisés sabía que aún había más por venir. Así, mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Israel continuaba su camino por el desierto. Pero la historia de su redención aún no había llegado a su culminación. Un mensaje profundo sonaba en sus corazones, una pregunta persistente. ¿Qué nuevas maravillas revelará el Señor? Y así, la travesía avanzaba, cada paso entrelazando 1000 historias, y la promesa de un futuro glorioso resplandecía en el horizonte. Era un camino lleno de desafíos, pero también de oportunidades para encontrar al Dios que había comenzado a hacer de ellos una nación santa. La expectativa se expandía como las alas de un águila en vuelo, y el eco del plan soberano de Dios se preparaba para hacer resonar su timbre en el corazón de todos. ¿Qué nuevas revelaciones caería sobre esta tierra, y cómo encajarían en el destino eterno de la humanidad? Esa respuesta y esa revelación estaban al borde de la llegada, esperando a ser descubiertas.